Y el versículo 7 hace una pregunta el apóstol y dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Porque para ser soldado, amados hermanos, se necesita el respaldo, que alguien provea del armamento, del equipo necesario. No podemos ser soldados a nuestra propia despensa, es decir, conociendo que hay una guerra eminente contra las huestes espirituales de maldad, no contra sangre y carne, dice Juan, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el Señor. Entonces no podemos enfrentarnos a ella a nuestras propias, hermanos, por medio de nuestros propios medios. Tenemos que acudir a la poderosa armadura que Dios nos ha dado. Amén. Para poder vencer, para poder salir triunfantes, caminando con Dios. Aleluya. Ese Dios que no ha conocido derrota jamás, ni la conocerá, porque es vencedor de vencedores. Bendito sea el Todopoderoso. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, si puede anotar esa cita y quizás la examine en casa. Pero ahí tenemos la receta espiritual de cómo podemos armarnos. Efesios 6, 10 hasta el 17. Vamos a ver algunas de las características de esta armadura que Dios dice en su palabra que la iglesia debe echar manos a ella para poder estar protegidos. En primer lugar dice ahí: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Ceñirse los lomos significaba en el aspecto literal, como Juan apareció predicando en las riberas del Jordán, ceñidos los lomos con un cinto de cuero, un cinto que atravesaba de hombro a hombro. Eso era en el aspecto espiritual. Sin embargo, amados hermanos, en el aspecto espiritual, Juan lo usaba literal, pero en el aspecto espiritual es ceñirse los lomos del entendimiento, captar, entender la voluntad del Señor a través de su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Es decir, si usted y yo aprendemos de la palabra, nos estamos ciñendo, nos estamos preparando en el aspecto del conocimiento de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. El cinto romano, por ejemplo, que es del que se hace uso, del que se sustrae este ejemplo literal para explicar uno espiritual. El cinto romano era muy grande, era un cinto que estaba diseñado, hermanos, para cubrir el abdomen del soldado, el estómago, y podía protegerlo de cualquier golpe de la espada del enemigo o cualquier adversidad que viniera sobre el soldado. Este cinto tenía como función proteger el abdomen o la parte del estómago. Aleluya. Del soldado. Gloria sea su nombre. Y para ser soldado, según las filas romanas, se necesitaba una preparación muy difícil, muy costosa, con diferentes pasos, actividades, ejercicios, etcétera, etcétera. A esa difícil preparación se le llamaba ceñirse. Es decir, como quien dice hoy en día, prepararse. Como la iglesia, hermanos, nos estamos preparando. Estamos alistando, estamos manteniendo nuestras vestiduras sin manchas y sin arrugas. Estamos, dicho de otra manera, ciñéndonos cada día. Ciñéndonos equivale a preparándonos, al igual que en las filas romanas. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, en el aspecto espiritual también tenemos que
ceñir nuestro entendimiento. Ese es el punto. Cuando Pablo dice ceñidos vuestros lomos de la verdad, la palabra es la verdad. La palabra del Señor es la verdad, y ceñir nuestros lomos hace mención del entendimiento de esa verdad, de la comprensión, de la definición correctamente a la que Dios hace mención en los escritos sagrados. Si usted va conmigo, primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13, dice el Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Gloria al Señor. No se refiere, ¿verdad?, como el abdomen que protegía el cinto, el cinto o el cinturón romano, sino en este caso es los lomos del entendimiento. Amén. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Gloria al Señor. Y este es en la palabra del Señor. Es decir, cuando leímos ahí primera de Pedro 1:13. Cuando nos acercamos a la casa del Señor, en el tiempo de la predicación, usted y yo estamos ciñendo, estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y es ahí donde es necesario prestar atención, amados hermanos. Porque si venimos y el predicador usó 30 o 40 minutos hablando de las verdades eternas, y al salir por esa puerta no se nos quedó nada, casi perdimos el tiempo. Gloria a Dios. Quizás le adoramos, Dios recibe la alabanza, ofrendamos, Dios ama al dador alegre. No dice que bendice al dador alegre, dice que lo ama, pero lo recitamos un poco diferente a lo que está escrito. Ama al dador alegre. Entonces Dios nos ama cuando aportamos, amados hermanos, lo que es la ofrenda, la alabanza, pero también es menester ceñir nuestros lomos del entendimiento en lo que es la palabra del Señor. Juan capítulo 17 y el versículo 17. Santificaos o santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, o es la verdad. Bendito sea nuestro Dios. Es aquí, amados hermanos, es esta verdad eterna en la que tenemos que tener el enfoque. Es cierto que en la vida cotidiana hay diferentes preocupaciones, diferentes rumbos a seguir, pero el enfoque de la amada de Cristo debe ser en la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Juan, bendito sea su nombre. Aleluya. Así que dejamos ese punto ahí de el ceñirnos con la verdad. Hace mención a la minuciosa preparación que la iglesia ejerce. Hay una frase que dicen, se ha hecho común, que no está bien expresada. Se dice, no es de estarnos preparando, sino de estar preparados. Sí, es de estarnos preparando también, hermano, porque si Dios no nos ha llamado, Cristo no ha venido, el hecho de que usted está aquí esta tarde es porque se está preparando. Esa es la realidad. Claro, se supone que estemos preparados y con lo que hemos hecho hasta el punto de hoy sea suficiente para estar preparados. En eso no hay duda, pero que si no damos la medida hay que continuar preparándonos, es la expresión correcta. Bendito sea nuestro Dios. Así que continuamos. Dice en la armadura de Dios el segundo aspecto: vestidos con la coraza de justicia. Gloria sea el Señor. La coraza de justicia. Es cierto que en otro tiempo éramos injustos, estábamos en tinieblas, pero Cristo a través de su sacrificio nos ha justificado. En este caso, la coraza, en el sentido literal, era una especie de chaleco que cubría el pecho y la espalda, como esas gabachas, parece que le dicen una cosa que cubre atrás y adelante. Pero en este caso, el chaleco estaba hecho de madera o de cuero. Gloria al Señor.
y cubría el pecho y cubría la espalda. Bendito sea nuestro Dios. De tal manera que era una especie de blindaje o sinónimo de blindaje en la época de esos tiempos. Bendito sea nuestro Dios. En el sentido literal. Algunos lo hacían de metal, de un metal tejido, que cuando la espada golpeaba al soldado no lo penetraba, porque, hermanos, estaba protegido de una coraza, de un chaleco, de un blindaje secular. Pero Pablo dice, vestidos de la coraza de justicia. Ya en el ámbito espiritual es una cobertura que también protege, amados hermanos, nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios. En el aspecto literal, protegía el pecho donde está o donde yace el corazón del ser humano. En el aspecto espiritual es lo mismo. También Dios está interesado en el corazón del hombre y de la mujer convertida, que pueda guardarse puro, limpio delante de nuestro Dios. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Veamos algunos aspectos de lo que Dios dice del corazón, y que esta coraza debería tener la función correcta de proteger nuestro corazón, que no se llene de glotonería, que no se llene de, hermanos, de envidia, de cosas que no son agradables ni aceptables delante de nuestro Dios. Sabe que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Y si Cristo no mora en el corazón del hombre, hablando un poco del corazón, ya que la coraza está enfocada en ese sentido, el corazón del hombre. Aleluya. El que no tiene a Cristo en su vida, amados hermanos, es similar a esa bodega que tenemos en nuestras casas, que le metemos de todo. Si una cosa ya no nos sirve, a la bodega, porque la reparo después, decimos, y así sucesivamente, donde acordamos, está lleno aquello de solo cosas inservibles, de cosas que no tienen ningún provecho. Gloria al Señor. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, atesoramos la palabra, aprendemos a ver aquellas cosas por fe invisibles que, hermanos, percibimos por la fe, y se llena de tesoros. Se llena de cosas de valor, de cosas eternas que no son terrenales sino espirituales. Aleluya. Cumpliéndose lo que Jesús dijo. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el ladrón corrompan, sino hacer tesoros en el cielo donde ladrones no hurtan. Gloria al Señor. Donde lo que hacemos o en favor de las cosas eternas no pueden ser quitados de su lugar, porque tienen el seguro del Dios del cielo que las protege. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Amén. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de nuestro corazón? En primer lugar, nuestro corazón es engañoso y perverso más que cualquier cosa o que todas las cosas. Jeremías 17, 9 y 10. Número 2. Dice la Escritura que del corazón salen los pecados, del corazón del hombre. Mateo 15, 17 al 19. Número 3. En el corazón se reflejan nuestras emociones. La importancia del corazón. Efesios 3, 17. Génesis 43, 30. Y 4, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Lucas 6, 45. Amados hermanos, es importante guardar nuestro corazón para el Señor, limpio, puro. Aleluya. Jesús dijo unas palabras. Y fíjense que si las analizamos bien, podemos hasta poder llegar a dictar un veredicto de los que están a nuestro alrededor, si usamos la palabra bien de verdad como Jesús lo dijo. Por su fruto los conoceréis.
No sé si usted en su trabajo ha encontrado a alguien que dice ser cristiano. Su fruto puede aprobar eso o lo puede desaprobar. Jesús dijo bien claro y sencillo: por sus frutos los conoceréis. Quizás no tengamos una radiografía o el escáner que los médicos o la ciencia avanzada tienen, pero usted cuando ve el fruto, hermano, basado en este pasaje, por su fruto los conoceréis. Y Lucas 6:45, de la abundancia del corazón, eso abra la boca. Usted puede tener una idea de qué está lleno el corazón del hermano, de la hermana, del amigo, del que está a su alrededor. Sencillamente haciendo uso de estos pasos que nuestro maestro nos enseñó o nos dejó. Por supuesto, no somos puestos para jueces, pero como podemos conocer por el fruto, es evidente que podemos tener una idea y sin duda alguna vamos a acertar si vamos en el marco de la palabra. Así que es tan importante, y aquí estamos ciñéndolos del conocimiento. Es una sabiduría que el mundo no la posee, pero a nosotros, los que creemos a su palabra, somos poseedores de ese conocimiento que el Dios del cielo nos ha dado. Otra pregunta: ¿cómo podemos vestirnos de la coraza de justicia, de la protección que proteja nuestro corazón? Hay por lo menos 5 pasos aquí que he escrito, amados hermanos. En primer lugar, recibiendo de Dios un corazón nuevo. Que quite Dios nuestro corazón de piedra, el antiguo que teníamos, y establezca uno de carne, uno nuevo. Ezequiel 36:26. Número 2, podemos vestirnos de la coraza de justicia, dejando que Cristo habite en nuestro corazón. Gloria a Dios, voluntariamente. Efesios 3:17-19. Dice él, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si usted y yo le hemos abierto voluntariamente el corazón al Señor, entonces, amados hermanos, hemos permitido de que Él haga morada en nuestro corazón, y entonces estamos cubiertos con la coraza de justicia. Número 3, guardando la palabra en el corazón, es decir, no solo el oído nos entra aquí, sale aquí y nos olvidamos. No, hay que, hermano, está bien que entre aquí, pero que vaya al corazón y podamos retener lo máximo que podamos. Entonces estamos vistiéndonos de la coraza de justicia. Salmo 119:11. Número 4, hablando cosas rectas y verdaderas, hermanos, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los rudimentos del mundo, lo que veíamos anoche en la enseñanza, que son del mundo, son de los hombres y no de Dios. Nosotros tenemos que hablar lo que está en la voluntad de nuestro Dios. Proverbios 23:16, gloria a su nombre. Y por último, haciendo uso del dominio propio, no dejándonos llevar por cualquier pequeñez, amados hermanos, como dijo alguien, por cualquier chiquillada. Cuando somos maduros, somos hombres y mujeres que ya días caminamos en el camino del Señor, que ya hemos nadado, hermanos, en las aguas difíciles, en las turbulentas muchas veces, y suele suceder que en un vasito de agua a veces nos queremos ahogar. La madurez, el dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Cuando tenemos dominio propio, entonces nos estamos vistiendo de la coraza de justicia. Gloria al Señor. Y esto es profundo. Si entramos en detalle, hermanos, hay una enseñanza grande solo de eso. Cómo debemos de proteger nuestro corazón y vestirnos de la coraza de justicia del Señor. Pasamos al punto número 3.
Dice en la armadura de Dios, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gloria al Señor. Esa es otra de las armaduras. Un calzado especial para la iglesia. Obviamente, al hablar de calzado, nos está señalando la manera como usted y como yo caminamos en el Señor. Gloria sea su nombre. Aleluya. Pero cuando dice que el calzado debe ser del Evangelio de la paz, hace mención a la gran comisión que fue profetizada por el profeta Isaías 700 años antes de la manifestación del Mesías. Y hasta el día de hoy sigue activa, gloria a Dios. Aleluya. Es decir, hermanos, está involucrada cómo caminamos, pero también no solo en el caminar, sino en el ver por las almas perdidas que necesitan de Cristo. Dios bendiga al grupo que sale al evangelismo. Amén. De mañana en mañana, los fines de semana, hermanos, ellos están calzando sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto significa disposición, preparación, proyectar, apercibir y equipar. Hay que equiparnos, hay que apercibirnos, hay que, hermanos, ponernos las botas del Evangelio de la paz. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Aleluya. Hay una serie de pasos. Por ejemplo, el profeta Isaías nos habla para lo que sirve este calzado. Isaías 52 y el versículo 7 dice que sirve para traer alegres nuevas de salvación, noticias de alegría, de salvación. Número 1, trae alegres nuevas. Número 2, del que anuncia la paz. Es un anuncio que trae la paz, no del mundo, sino la paz de Dios. Aleluya. Número 3, trae nuevas del bien. Es decir, es un agente que habla de parte de Dios, de parte del actor del bien, de la esencia del bien, que es nuestro Dios. Número 4, publica salvación. Hace una expresión pública de que en nuestro Dios hay salvación, según el profeta Isaías. Y número 5, confiesa y dice, tu Dios reina. Le dice a Sión, a la ciudad elegida, tu Dios reina. Esa era la expresión en tiempos del profeta Isaías. Alabado y bendecido el Señor. En el tiempo de gracia donde nos ha tocado vivir a nosotros, hay un texto paralelo que el apóstol Pablo les escribe a los romanos, prácticamente citando lo mismo que Dios había tratado con su pueblo en el Antiguo Testamento en tiempos de Isaías. En tiempos de la iglesia también Dios trata con nosotros. Romanos capítulo 10 y el versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que para invocar el poderoso nombre de nuestro Dios hay que creer primero. Y para que alguien crea en ese Dios verdadero, se necesita que alguien exponga esas buenas nuevas que dijo Isaías. Nosotros, hermanos, si alguien no nos hubiese anunciado de ese Cristo poderoso, allá estuviera el hermano borracho, allá estuviera la hermana bailarina, quizás, gloria a Dios, o de la índole que haya pertenecido en el pasado, hermanos, estuviéramos allá sencillamente porque no hubiera un cambio.
Las filosofías o los medios de rehabilitación que el mundo ofrece son efectivos parcialmente. En algunos casos funcionan, en algunos casos no funcionan. Pero cuando nos metemos en Dios, la esencia de Dios tiene el poder para transformar hombres y mujeres que verdaderamente se deciden por el Señor, y entonces cuando le reciben, le conocen, ahora tienen la libertad de invocar el poderoso nombre de nuestro Dios. Esta pregunta es interesante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es como que los ateos se autodenominan que no creen en Dios ni en el diablo. Como que un ateo invoque el nombre del Señor y no cree en Dios. Imagínense, no tiene sentido, es algo que queda invalidado. Aunque, hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es poderoso, es el poderoso de poderoso, el vencedor de vencedores. Pero delante de una invocación de una persona incrédula, no tiene ninguna función, porque no cree. Pero nosotros que creemos tenemos una ventaja enorme, porque hemos creído, pero para haber creído hay un proceso. No solamente de creer, hay que estar seguro al 100% en quién hemos creído y quién es el Dios que nosotros vamos a invocar. Bendito sea su nombre. Una pregunta número 2 que dice Pablo ahí en Romanos 10, y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está lo tremendo. Si no hemos oído del Señor, tampoco vamos a creer. Es menester escuchar primero y analizar lo que escuchamos, y si nos convence, si vemos que tiene fundamento sólido, entonces el hombre y la mujer creen en el Señor. Aleluya. Pregunta número 3 que dice el apóstol: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí vamos siguiendo los pasos de Isaías. Para creer hay que oír, y para oír tiene que haber uno que predique. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria al Señor. Entonces aquí estos pasajes nos van, hermanos, mostrando, descubriendo, revelando los pasos a seguir y cómo estar calzados del apresto del Evangelio de la paz. Es aquí donde nos calzamos, siguiendo prácticamente este formato que viene de lo alto. Gloria al Señor. Aleluya. Y número 4, otra pregunta más, y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Gloria a Dios. Pero la iglesia hemos sido enviados. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la gran comisión, o sea que hemos sido enviados. Ahora solo resta de tomar y calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz y seguir estos pasos. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso significa el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y esto es, hermanos, calzarse del Evangelio de la paz. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuáles serían, entrando un poco más específico, algunos pasos que podemos nosotros calzarnos después de entender el proceso en términos generales? Vamos a un proceso en términos individuales. ¿Cómo podemos calzarnos? Hay por lo menos 5 pasos que he escrito acá. Uno de ellos es a través de la evangelización general. Quiere decir, empezando desde su testimonio. Desde mi testimonio, esa es parte de la evangelización. Cuando el amigo ve, hermano, su actitud, mi actitud, y dice:
el hermano es cristiano, la hermana es cristiana, le sirve a Dios porque no habla como los otros, no actúa como los otros. La evangelización general, cuando expresa y habla de su Creador, del Cristo que ha hecho maravillas en su vida y le presenta al que quizás no lo conoce y que Dios puede hacer también una obra perfecta en la vida de ellos si le reciben, si creen, si le invocan. Alabado y bendecido el Señor. Aleluya. Número 2, regalando un folleto o un tratado a un amigo, estamos vistiéndolo en el sentido individual del apresto del Evangelio de la paz. Si la congregación no provee los folletos, los podemos comprar, hermanos, ahí en la librería. Gloria a Dios. Y si no los compramos, los podemos hacer. Si no tiene una computadora, los hacemos a mano con versículos de la palabra del Señor. Pero la cosa es no quedarnos a brazos cruzados. Anunciar a Cristo. Hablar del Señor. Bendito sea su nombre. Número 3. Acercarnos a la gente con el propósito de hablarles de Cristo. Cuando, hermanos, todos están llenos de problemas y se reúnen a hablar de problemas, qué mejor cosa que acercarnos y hacer uso, aprovechar esa oportunidad para presentarles al Dios verdadero, experto en sacar adelante, en resolver dificultades y darle un rumbo nuevo a las personas que le creen, que le invocan y buscan su rostro. Gloria a su nombre. Sí, amén. Número 4, ayudar al prójimo como lo hizo el buen samaritano. Gloria a Dios. Esto es parte, hermanos, que refleja la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese ejemplo del buen samaritano estaba el sacerdote, que era el líder máximo, el que manejaba las leyes, el hombre más espiritual, pero cuando caminaba y vio al hombre mal herido, dice que pasó de lejos, rodeó. Y venía el segundo, el sacerdote, y también hizo lo mismo. Pero venía un samaritano. El samaritano no se llevaba con los judíos, eran enemigos por discusiones de tiempos atrás. Pero al verlo herido fue movido a misericordia y dice que llegó, le ayudó, ungió sus heridas con aceite y con vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un hotel, a un mesón, y pagó y le dijo al mesonero: si algo más gastas en él, ponlo en mi cuenta, cuando regrese yo te lo cancelo, yo te lo pago. Es decir, que este buen samaritano nos deja un buen ejemplo y deberíamos de tomarlo con el prójimo para, hermanos, reflejar, sencillamente por eso, para reflejar que ya no somos o no somos como los de afuera que no tienen a Cristo. Gloria al Señor. Y por último, orar a Dios para que Él nos envíe con dirección de Dios. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Por supuesto, Dios en términos generales nos ha enviado, pero en términos individuales también puede levantar misioneros y misioneras en este lugar y en cualquier lugar del mundo, porque el Evangelio, hermanos, está activo. Está como en el principio. Las almas se siguen salvando. Es cierto que muchos se pierden, pero es por negligencia. Pero Cristo está hasta este momento, el portal de la salvación está abierto, solo esperando que entre el que quiere entrar. El que no quiere entrar no se le forza a entrar. Sin embargo, Dios está, pero viene tiempo cuando el portal, la puerta se cerrará, cuando entre la plenitud de los gentiles, y para el que no entró será demasiado tarde. Gloria sea al Señor. Pasamos al punto número 4. Dice en la armadura: tomad el escudo de la fe. Gloria al Señor. El escudo de la fe era un escudo como nosotros conocemos en el sentido literal, un escudo grande. Según las milicias romanas, dice que medía 4 pies de largo por 2 pies y medio de ancho, que un soldado
Cuando se ponía de rodillas podía cubrir todo el cuerpo con ese escudo literal, de donde sale la expresión de Pablo para presentarnos el escudo de la fe en el aspecto espiritual, que tiene el poder, tiene la autoridad para apagar los dardos de fuego del maligno. Gloria al Señor. En el tiempo que vivimos, amados hermanos, si usted se ha decidido por Cristo, si yo me he decidido por el Señor, estamos expuestos a recibir a diario diferentes tipos de dardos, diferentes tipos de ataques. Pero Dios nos ha dado el escudo de la fe, a través del cual todos estos dardos caen a tierra y son apagados por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Por eso es necesario afirmar nuestras vidas cada día y que crezcamos en fe. Porque todo esto es por fe, hermano. En el presente muchos nos tildan de locos, de gente que no tenemos oficio que hacer, que nos reunimos demasiado, pero es que nosotros caminamos por fe. Nosotros vemos lo que ellos no ven, gloria al Señor, porque la fe es pequeña, pero vemos cosas grandes y eternas que el Señor tiene preparado para nosotros, y lo que ellos no entienden, nosotros sí lo entendemos a la perfección, y por eso nos gozamos por las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La fe, muy importante, gloria al Señor. Se dice que los soldados, estos escudos estaban hechos de hierro, madera, pero los forraban de cuero. Y antes de ir a la guerra, los romanos dicen que lo mojaban en agua, el escudo ese, para que el cuero quedara resbaladizo. Y cuando las flechas, que eran las armas del enemigo de la época, impactaban en el escudo, se deslizaban. O si eran de fuego, que las usaban también se apagaban. Esa es la idea que Pablo presenta, aplicándolo en el aspecto espiritual, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Gloria al Señor. Tiene la misma función, o más bien tiene una función mejor el escudo de la fe que el escudo literal que ellos usaban. Sin embargo, amados hermanos, el aspecto o el objetivo de Pablo era que entendieran el concepto que había un escudo invisible, altamente poderoso y blindado, que protegía al 100% al soldado. Un escudo que no era de la armadura humana, sino de la armadura del Dios eterno, dispuesto para la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Así que el tema de la fe es profundo, es grande, es hermoso, es uno de las maravillas que la iglesia goza en el presente, el tener fe. Alabado sea nuestro Dios. Paso número 5, dice el apóstol: tomad el yelmo de la salvación. Cuando habla de yelmo, hermanos, que es un elemento de la armadura, está haciendo mención prácticamente de un casco protector. La guardia o los soldados en algunos países usan un casco blindado que protege la cabeza, donde yacen los pensamientos, el cerebro del hombre, donde también, aparte del corazón, la vida está en el cerebro, en el corazón. Son partes vitales de nuestro cuerpo. Bendito sea nuestro Dios. Y el yelmo tenía la función de proteger al soldado de cualquier flecha, de cualquier golpe que viniera en esta parte específicamente. Ahora, el yelmo de la salvación, del que Pablo usa, también, hermanos, protege nuestros pensamientos. La Biblia categóricamente afirma de que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, no puede permitir, o no podemos permitir que nuestra mente, que es de Cristo, que se mantiene limpia, se ensucie con malos pensamientos.
con malos deseos. Aunque, hermanos, en sí existen las concupiscencias dentro de usted, dentro de mí, que son los malos deseos, las pasiones, hermanos, pero sin embargo no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio para expulsar todo pensamiento en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a través del yelmo de la salvación que nosotros podemos proteger, porque Dios nos ha dado poder, nos ha dado una armadura para mantener esta guerra y ser victoriosos en el Señor. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí habla de la esperanza de salvación como yelmo, como un casco protector. Digamos que la esperanza, hermanos, que tenemos en Cristo el Señor se relaciona también con esta protección de nuestra cabeza. Porque el esfuerzo que usted hace, que yo hago por mantener una mente limpia, hermanos, despejada de toda maldad, de todo mal pensamiento, esto se sustenta con la esperanza de una salvación que nuestro Dios nos ha prometido. Bendito y adorado el Todopoderoso. El yelmo de la salvación protege los pensamientos del creyente convertido al Señor. Segunda de Corintios 10, 5. Dice allí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire qué pasaje tan poderoso como describe el yelmo de la salvación. Segunda de Corintios 10:5, un pasaje muy clave para entender el concepto de cómo Dios nos protege, amados hermanos. Y por eso es que protegemos el corazón, la mente, nuestro cuerpo. Con la armadura del Señor será imposible que el enemigo pueda vencernos, pueda derrotarnos, porque estas armas, Pablo presenta un ejemplo conocido, como eran las filas del ejército romano, que la conocían los que recibieron esta carta. Pero a través de ella también aprovechaba para presentar el concepto invisible, el concepto de estas armas espirituales que también tenemos en el ámbito espiritual, porque los enemigos espirituales nuestros son más poderosos que los enemigos de carne y huesos que andan ahí afuera. Gloria a Dios. Satanás y su ejército son astutos, tienen poder, hermanos, pero el Dios del cielo que protege la iglesia tiene más poder, porque Él mismo creó a Satanás y a los demonios y están bajo su dominio. Bajo la soberanía de Dios están las fuerzas del mal. O sea que el poder de ellos es limitado, pero el poder de nuestro Dios es ilimitado. Bendito sea nuestro Dios. Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Eso dice la palabra del Señor, y es una palabra viva, una palabra, hermanos, eficaz. Bendito sea el Todopoderoso. La Biblia dice, Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando, hermanos, nuestra mente está despejada, nuestra proyección o nuestro enfoque está en ocuparnos en la salvación con temor y temblor.
con aflicción, temor delante de Dios, de cometer pecado. Y hermanos, el tiempo lo utilizamos para acercarnos a Dios, para ocuparnos en las cosas eternas, porque tenemos la protección del Dios del cielo. Bendito sea su nombre. ¿Por qué es importante? Surge una pregunta, tener el yelmo. Hermanos, número uno, porque protege nuestros pensamientos. Proverbios 4:23 dice ahí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria al Señor. Un texto muy conocido. Sin embargo, es importante, hermanos, que si de él mana la vida, que guardemos ese corazón, esa mente, ese ser puro para Dios, lo máximo que podamos. Entendemos el concepto que no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta que no falle. Sin embargo, teniendo a Cristo en nuestra vida, mantenemos lo que es, hermanos, justo, lo que está a su alcance y está a mi alcance. Antes que llegue ese tiempo hermoso, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces seremos perfectos, semejante al cuerpo de Cristo, semejante al cuerpo de los ángeles. Pero entre tanto que no sea vestido esto corruptible de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, vamos a mantener la lucha. Vamos a mantener la lucha, pero usted ponga de su parte, yo pongo de mi parte, para mantener nuestro corazón, hermanos, limpio, nuestra mente protegida en el Señor, para estar preparados cuando Él venga. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Para qué más sirve el yelmo de la salvación? Porque nuestras palabras hacen manifiesto nuestros pensamientos. Prácticamente lo que decíamos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dijo en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Gloria al Señor. Entonces, es, hermanos, necesario enfocarnos en agradar a Dios. Amén. Número 3, porque sabemos que estando en una batalla espiritual, en donde el campo de batalla es nuestra mente, necesitamos, hermanos, la protección. El campo de batalla es su mente, porque usted no ha sido creado robotizado, sino tenemos libre albedrío. Usted puede elegir buscar más de Dios o quizás darle la espalda al Señor. Es una decisión muy personal que Dios no nos forza. Sin embargo, la batalla se libra en la mente. Estamos hablando de, hermanos, el casco protector. Bendito sea nuestro Dios, que protege nuestra mente. Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo el Señor. Gloria a su nombre. Por último, hermano, el tiempo avanzado, la característica 6 dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios está entre las protecciones, entre la armadura que Dios ofrece a su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Para qué sirve la Biblia? Imagínense, en esta estamos más familiarizados. Pero vamos a ver algunos aspectos que dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí hay 4 aspectos para lo que la Biblia sirve, para lo que la palabra es efectiva. Número 1, y útil para enseñar. Sirve para enseñar. Desde la niña que enseña a los niños en la dominical, o quizás usted de la manera en que enseña a sus hijos de la palabra, o quizás los predicadores, o quizás a través de un cántico que habla de la Biblia. Es útil para enseñar, número 1. Útil para redarguir, número 2, que es convencer, es hacer que cambie de opinión el que está equivocado por la palabra, para redarguir, para convencer.
Número 3, para corregir. Quiere decir que si Dios ha establecido el camino y yo me voy saliendo, usted puede corregirme por medio de la palabra. No use sus propias palabras, usemos la Biblia para corregir y entonces estamos correctos. Para corregir sirve la palabra de Dios. Y por último, para instruir en justicia. Quiere decir que si usted va caminando bien, no quiere decir que ya no va a escuchar la palabra. Tiene que seguir siendo instruido en la justicia de Dios, edificado para ir creciendo en el ámbito espiritual. Para terminar, hermanos, para concluir, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 4, si lo podemos leer todos juntos para culminar esta enseñanza de la armadura de Dios, la puerta de los caballos. Gloria al Señor. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Le dice Pablo a este joven: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está la clave, amados hermanos. Ninguno que milita, ninguno que se ha constituido, que es parte del ejército de Jesucristo, se enreda en los negocios del mundo perecedero, es decir, a profundidad. Es cierto que tenemos que trabajar como los que no tienen a Cristo trabajan, tenemos que comer, tenemos que pagar biles, hermanos, eso es normal, pero aquí dices, ninguno que milita, ninguno que pertenece a la fila del Señor se enreda permanentemente en los negocios de este mundo con el fin. ¿Cuál fin? De agradar a aquel que lo tomó, que lo aceptó por soldado. Gloria al Señor. Si su objetivo es agradar al que la llamó, al que lo llamó por soldado, no nos enredemos en los negocios de este mundo. De otra manera seríamos de la semilla que cayó en espinos. Comenzó a caminar, quizás estaba a punto la planta ya echando flores, pero los negocios del mundo comenzaron, las malezas, las hierbas a crecer y ahogaron aquella planta. Se involucraron demasiado en los negocios de esta vida y al final sucumbieron delante de las tentaciones perecederas y pecaminosas. Llegamos hasta aquí, hermanos, el tiempo ha avanzado. Dios les bendiga a todos.